¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han estado? Hoy tengo el gusto tremendo de tener a mi amigo Fernando Cañas, que nos va a acompañar. Fernando, yo creo que es uno de los pioneros del mercado de capitales chileno y ha sido gerente general del Banco Santiago, del Banco Higgins, del Banco Santander. Tuvo una importante posición incluso fuera de Chile, dentro del Grupo Santander. Fue gerente general del Banco Chile y presidente del Banco Chile. Ahora presidente de la Bolsa Electrónica y de una serie de compañías más. Así que, ¿cómo está, Fernando? Hola, César, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Oye, déjame preguntarte, voy a partir por cualquier cuestión, pero salió en los diarios que como el 40% de los chilenos está en DICOM. ¿Ya? Y sin embargo, cuando tú ves la banca chilena, el porcentaje que tienen de cartera mala o lo que tienen que provisionar, sumado a lo que tienen que castigar, es poquísimo, pero muy poco. O sea, como país en desarrollo, porque la verdad que nosotros de la OCDE, bueno, estamos convidados como un pililo al club de golf Los Leones, pero de verdad nosotros tenemos tasas de cartera defectuosa muy similares a un país muy desarrollado y sin embargo tenemos a una gran parte de la población que tiene deuda y que está en DICOM. ¿Cómo se entiende eso? A ver, yo lo miraría por el lado positivo desde el punto de vista de la calidad de la gestión de la banca chilena. El hecho de que la banca tenga indicadores de riesgo, no solamente en la banca de personas, sino que en general, de nivel internacional, muy buenos en general. O sea, más que internacional, es de la parte mejorcita de internacional. Exactamente. Corresponde a un muy buen trabajo profesional que la banca ha hecho tanto en materia de crédito de empresas como crédito de personas. De hecho, en materia de crédito de personas, no sé, hará 30 años o una cosa por el estilo, ¿no es cierto?, que se usan aquí las técnicas que en esa época eran muy avanzadas y hoy día ya están mucho más desarrolladas, ¿no es cierto?, de modelos de determinación de riesgos que son muy bien hechos y que dan un muy buen resultado. Ahora, con todo, y volviendo a destacar el buen trabajo que hace la banca, yo creo que hay un problema en que la sociedad chilena está poco bancarizada. Y en ese sentido hay una tarea pendiente. Porque en el fondo los bancos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a tener un modelo que discrimina, ¿no es cierto? Y sí, yo lo conozco y se están viendo. Pero por otro lado, esos mismos modelos dejan afuera, se me ocurre a mí, una gran parte de la población. Y los que mandan a DICOM, en general parecen ser los retailers o otras instituciones que no son los bancos, porque los bancos no dejan entrar a la gente con DICOM y tratan de reducir su riesgo. Pero hay otra gente que convive con eso y de ahí sale como esta dicotomía tan grande y también el éxito que ha tenido el retail financiero en Chile, que en el fondo entró a prestar donde ustedes los banqueros no prestaban. Mira, yo ya hace algún tiempo que no estoy involucrado directamente en el tema de la banca, pero sí te puedo decir que, de acuerdo a los antecedentes que tengo, el mejor predictor de la conducta crediticia de una persona es su historia. Y por lo tanto, el hecho de que una persona haya estado en DICOM habla de que su comportamiento futuro probablemente no va a ser de los mejores. Y eso hace entonces de que ahí haya una barrera que no es simple de saltar. La segunda cosa que yo creo que ha sido muy determinante y que ha sido muy polémica por lo demás, tiene que ver con el tema de la tasa máxima convencional. En un crédito de un monto relativamente menor, si el riesgo de crédito es grande, tú necesitas un precio adecuado, una tasa de interés adecuada para que te permita pagar los riesgos, la gente que no paga, y además tener una rentabilidad razonable. Cuando se fijó la tasa máxima convencional de la manera que se fijó, yo creo que lo que se le hizo fue un gran daño a muchos de los chilenos, dejándolos fuera del mercado financiero formal o más formal, llamémosle de la banca. ¿Pero qué saca con meter a un chileno que le dice, ok, usted puede entrar, pero al 40% al año, digamos? Es que ahí hay un tema, o sea, ¿te fijáis que sí, el dual de las soluciones es complejo? Yo creo que es complejo, pero lo que uno tiene que permitir es una regulación que te permita
cobrar una tasa de interés tal que te permita pagar los riesgos, insisto, y además obtener una rentabilidad razonable. Ahora, ¿la tasa es 40%? No sé, yo creo que no. A ver, no, es que tú dices, o sea, hoy día debe estar en 20, 24. Probablemente. Pero si tú lo sacas, a lo mejor lo más probable es que suba. Yo no sé qué tan binding es esa restricción, pero en todo caso, mira, lo que me preocupa a mí es, yo entro a DICOM porque tuve la mala suerte de cualquier de estas cosas que pasan en la vida. Pero quedo marcado, ¿ya? Y la verdad que eso me imposibilita volver a probarte a ti como banquero de que la verdad que tuve una desgracia, pero que yo en realidad soy una persona talentosa, cosa que no ocurre en las empresas. Yo tengo amigos míos que han quebrado hasta 3 veces y hoy día son empresarios de lujo, ¿ya? Los pilló la devaluación del 82, los pilló la recesión del sudeste asiático, pero uno como persona es como que está fregado. ¿Ah? El DICOM, si el DICOM se aplicara a las empresas, la familia Mate no podría seguir operando a raíz de lo que le ocurrió con Aceros Andes, por ejemplo. ¿Te fijas? Y ahí hay un tema... Lo que pasa es que, te insisto, yo creo que la banca y los banqueros en Chile han aprendido a discriminar adecuadamente de lo que son actitudes permanentes que son inhibidoras del pago, por llamarlo de alguna manera muy educada, ¿no es cierto?, versus la situación puntual que te puede pasar en cualquier circunstancia y a cualquier grupo empresarial, de que una empresa en particular enfrente un problema puntual, ¿no es cierto?, y por lo tanto no puede cubrir sus compromisos. Ahora, con todo, yo creo que probablemente si hubiera un mecanismo más equilibrado en términos de precio y rentabilidad, por un lado, ¿no es cierto?, y habría mejores posibilidades de reincorporar al sistema financiero a muchas de las personas que han tenido, como tú dices, una falta más bien puntual por una situación muy particular y no es una situación permanente. Fíjate que en eso, a lo mejor, yo la verdad que uno al final dice, bueno, los bancos hacen su pega y es lo que tienen que hacer, pero a lo mejor ahí falta una política pública que te saque del ostracismo a alguna gente por un tiempo. O sea, a ver, usted quebró una vez, le fue mal, qué sé yo, ¿sabe qué? Yo lo ayudo por un par de años, pero para que usted pueda volver a tratar de poder, digamos, que es lo mismo que me ocurre con innovación o con los starters, digamos, de empresas nuevas. A mí me tocó un hijo mío, ¿verdad? Y él se fue a pedir crédito para ahora trabaja en Corner Shop, así que está... Y lo contrataron porque le fue mal en su primer empeño. Mira qué entretenido. Pero probablemente eso es un buen antecedente porque tuvo la capacidad de recuperarse. Pero yo me acuerdo cuando me decía el viejo, ¿y cómo me financian? Entonces, Corfo fueron y eran tal el papeleo que les pedían que decidieron que no. Entonces, tuvieron que ir al Banco Santander con aval, tú sabes. ¿Ah? Me imagino. Y con una tasa bestial. Entonces, aquí hay un problema porque tú puedes cometer un error tipo alfa, o sea, a la mayor parte de los startups les va mal, ¿ya? Pero por otro lado estás cometiendo a lo mejor un error tipo beta, que es, a lo mejor este era un muy buen proyecto, ¿ya? Y te lo perdiste. Fíjate que un doctor amigo mío tiene un yerno que está en MIT y lo contrataron unos chiquillos que tenían un proyecto. Y como no podían pagar, le dieron el 2%. Se llama Google. ¿Qué tal? ¿Ya? Probablemente los bancos a Google no le podían haber prestado. No. Ahí hay un tema cultural de ¿cómo crees tú que podría la banca jugársela por un tema así que es súper difícil? Pero y Corfo, como son plazas públicas, te exige todo, hasta el nombre del perro de la mamá, po. Mira, yo creo que la banca ha hecho algunos esfuerzos en esa dirección y seguramente lo siguen haciendo, pero es muy difícil, como tú bien lo sabes, ¿no es cierto? No sé, del orden del 70% de las pymes, ¿no es cierto?, no duran más de 3 años o algo por el estilo. Sí. Y ellos tienen la responsabilidad, ¿no es cierto?, de cuidar no solo el patrimonio de sus accionistas, sino que también los depósitos de sus depositantes. Supuesto, claro. Entonces, no es fácil. Yo creo que es un proceso largo de aprendizaje que van a tener que desarrollar duramente, me refiero duramente en términos de absorbiendo pérdidas que no esperaban en algunos casos.
pero Oye, no es fácil. déjame llevarte a la historia, porque los dos trabajamos en una época en que todo estaba partiendo, ¿ya? Y nos tocó el año 82-83 en que quebró todo Chile, ¿ya? Tú estás en esa época en el Santiago. Yo estaba en el Santiago, sí. Hoy Santander, para la gente Así que nos es. escucha. Así es. ¿Cómo viste tú ese proceso que fue tan duro? O sea, yo me acuerdo ver al ministro, que ni siquiera Sergio La Cuadra quiso ir a la televisión, cuando sube el tipo de cambio de 39, o sea, la gente no se acuerda, pero 39 millones de pesos eran $1 millón. Así es. ¿Ya? O sea, uno dice, guau, ¿qué pasa? Un par de zapatos malos en Chile valía $100. Uno iba a Nueva York a Bloomingdale's y lo encontraba tirado barato. ¿Ah? Pero, y de repente te dicen, no, esta cuestión cambió y se fue a 60 como nada. ¿Cómo? 47 parece que fue el primero. Sí, no me pero acuerdo, ya sí, habían claro. sacado el dique, Sí, digamos. sí. Ya. ¿Cómo lo viste? Porque para los bancos fue un tema bestial. Yo estaba en el Urquijo, hoy Security. Fue una época, pero muy, muy dura, fundamentalmente o en primer lugar para los empresarios y después, ¿no es cierto?, o conjuntamente o como consecuencia de para los bancos. Claramente lo que pasó es que hubo un cambio radical en las reglas del juego. Los chilenos, muchas compañías chilenas y muchos chilenos, personas naturales, estaban endeudados en dólares. Porque le creían al gobierno Porque que le creían a pie juntilla que el claro, tipo de cambio no iba a subir, y cuando el tipo de cambio no va a subir, ¿no es cierto?, y la deuda se transforma en una deuda más barata, ¿no es cierto?, claramente, y no había mecanismos a esas alturas en el mercado local, al menos no había mecanismos para cubrirse adecuadamente el tipo de cambio. Sí, pero tú tenías ya el gobierno que era tu mecanismo de seguro, po. Claro. ¿Ah? Pero lamentablemente parece que las cosas se estiraron un poco más de la cuenta, y como muchas veces cuando uno estira el hilo más de la cuenta se corta. Pero el impacto a nivel de la banca fue catastrófico. Como tú decías, yo creo que el sistema financiero chileno entero quebró. Y los que no fueron intervenidos, ¿no es cierto?, y liquidados algunos, tuvieron que vivir muchos años de duro trabajo para poder recuperar la situación financiera de las compañías. La regulación local era bastante mala, para ser franco. Hay un documento muy interesante que acaba de publicar el Banco Central, que lo desarrolló Mario Marcel con una mujer que trabaja con él, la Soledad Bernstein. Ah, ya la Solange. La Solange Bernstein. Sí. Ya, Ex super de AFP. Exactamente, que en 40 páginas relata la historia de lo que pasó en esa época. Por favor, Ay, si ¿dónde alguien... está? En la página del Banco Central. Yo Hay que verlo, lo leí, o lo estoy leyendo, me debe faltar unas pocas páginas, y es muy entretenido, particularmente para los que vivimos este momento. Yo les quiero recordar, ¿no es cierto?, la regulación que había para préstamos a empresas relacionadas era bastante débil. Y por lo tanto, muchos de los bancos tenían préstamos a sus compañías, a las compañías vinculadas a sus propios dueños, más allá de lo que pudiera ser razonable. O sea, tan poco razonable era que a mí me tocó. Alfredo Moreno en esa época era profesor joven de Economía de la Católica y me dijo, danos unas 5 clases, me dice, para los chiquillos, entre los cuales de los alumnos estaba Bernardo Fontaine, estaba Sotomayor, estaba una pila de lumbreras post. Y entonces yo les dije, mira, aquí está la lista de los principales deudores de los bancos. Y eran Santa Catalina, Santa Isabel, Santa Florencia. O sea, los mayores deudores de los bancos, yo no creo que en el Banco de Chile, porque era demasiado grande, pero de todo el resto eran todas compañías relacionadas. No sé cuál era la realidad de todos los bancos, pero conozco la de algunos y efectivamente habían montos bien significativos. Yo creo que ahí hubo mucho crédito dado con un criterio que no es correcto desde el punto de vista crediticio, mucho más vinculado, ¿no es cierto?, a la relación con los dueños que con los fundamentals de las compañías, y terminó mal la cosa, muy mal. Mira, si hay una experiencia que yo me acuerdo, pero como una cosa bien dramática, yo estuve parado
en el hall de cajas del Banco Santiago el día que lo reabrimos después de la intervención. ¡Wow! Y fue muy duro porque a gente que había depositado el día 2 días antes le estábamos pagando, no que había depositado en los bancos, pero que había comprado, por ejemplo, cuotas de fondos mutuos, se le estaba pagando el 70% de su inversión. Wow. Y había que tener cara para ponerla en esos casos. Y yo pienso que los que estábamos en la banca cometimos errores en esa oportunidad y teníamos que afrontarlo. Fue realmente duro. Y a mí me tocó, estábamos en una fiesta de cumpleaños y entonces estaba Jorge de Sormó, el cumpleaños de una amiga, ¿ya? Y Jorge de Sormó dice, a las 9 pongan atención porque va a salir el ministro Luders a hablar, ¿ya? Y lo pusimos. Y fue el impacto, porque gigantesco. Fue tremendo. Y como ella trabajaba, la dueña de casa, en la super de banco, y gran parte de la audiencia que estaba ahí bailando eran funcionarios de la super, llegó la PDI a buscarlos para que fueran a instalarse cada uno de estos cabros a algún banco que los estaban cerrando esa misma noche y poniéndole yellow tape, digamos así como en Estados Unidos, aquí no puedes entrar. A gente tan distinguida como Jorge Caguas, que era presidente del Banco de Santiago, y otra gente más. Realmente fue algo increíble, y además el gobierno militar tenía que echarle la culpa a alguien y se le echó a los jefes de los grupos económicos. Me tocó vivirlo en vivo y en directo. O sea, yo llegué al día siguiente, ¿no es cierto?, el día que no atendieron los bancos. Llegué a las 7:30 de la mañana a mi oficina y nos encontramos, ¿no es cierto?, con todo esto que tú relatas. Don Jorge era precisamente presidente del Banco Santiago, yo trabajaba en el Banco Santiago, así que fue muy duro. Qué increíble, pero fíjate que igual, a mí lo que me dio pena es cómo se fueron en contra de alguna gente. A mí, lo encuentro especialmente increíble que el que era vicepresidente del Banco de Chile, que era Javier Vial, estuvo 1 año en la cárcel y cuando ya estaba muerto lo declararon inocente. O sea, ahí hubo mucha injusticia porque el gobierno decía que el dólar 39 no se cambiaba, incentivaba a que llegaran capitales de afuera, a que llegaran préstamos de afuera, porque la balanza comercial se le está dando vuelta y porque se le da vuelta, porque el dólar estaba a 39. Nadie podía exportar con esas cuestiones. Entonces, siendo la política pública la gran culpable, la verdad que la pagó el sector privado. Y si tú miras hoy día, los empresarios más ricos y mejores no son los que eran entonces. Sí, yo creo que tienes razón y precisamente, o probablemente, más que no tengo clara los números, ¿no es cierto?, pero probablemente muchos de esos empresarios también tenían estos créditos que yo te mencionaba relacionados que no necesariamente se explicaban, ¿no es cierto?, por lo fundamental de la compañía, sino que más bien por su interés en tomar el control de algunas compañías y fueron más allá en inversiones, fueron más allá de lo que era su capacidad financiera. Pero hubo otros empresarios que, habiéndolo pasado muy mal en esa época, salieron adelante bien, ¿no es cierto? Y lograron superar su... Fue una lección aprendida de algún tamaño. O sea, hasta el día de hoy a los empresarios les cuesta tomar créditos en moneda extranjera, aunque sean exportadores. Mira, yo creo que aprendimos todos mucho una lección con lo que pasó. Tú fuiste un sobreviviente. Yo fui sobreviviente. Gran parte de los que eran gerentes generales, gerentes comerciales de la época, se quedaron con la carrera media. Así fue. Y no necesariamente ellos tenían responsabilidad en el tema, pero exacto, fue un proceso. Ahora, el país entero pagó las consecuencias. Y acuérdate de que la caída del producto fue de 14%. Y eso fue dramático. El desempleo era 23%, con 25%. Con PEM y POG. Que era una brutalidad. Claro, la gente no se acuerda de eso. No. Fíjate que Chile debía 25.000 millones de dólares, que no es nada. Pero era el 110% del PIB. Fíjate que hoy día el PIB son
300.000 millones de dólares, para que vea la gente cómo esta cuestión cambió. Y hoy día deber 25.000 millones de dólares para Chile es una bicoca, o sea, sí, claro. Negligible. Así es, pero fue una época realmente apasionante para vivirla. No sé si vivirla o sufrirla, pero... Dura. A mí me tocó, yo tuve suerte porque en el Banco Urquijo, el gerente general era un español que terminó siendo el gerente de riesgo de la Caixa. O sea, un tremendo personaje. El españolito pasó 0 falta, lo cual es notable. O casi 0 falta, porque llegó Sergio de Castro a verme y me dijo, César, los bancos no quieren vender cartera, ¿ya? Pero ustedes que están bien, ¿por qué no la venden? Cosa de decir. Y le hicimos caso, digamos, como una especie de apoyo al tema. Pero volviendo ya al dólar a 39, yo me acuerdo haber ido al CEP, en que estaba esta discusión, y estaba Sergio de Castro, que fue amigo mío y todo, exponiendo, y yo me acuerdo que levanté la mano y le dije, Sergio, con este dólar a 39, sin exportaciones, tapados de importaciones, esto se va a ir a la mierda. Y me contestaron lo que había que contestar, pero Fernando José Larraín, que estaba ahí, que era alumno mío en esa época de la Católica, me dice, no sé cómo te atreviste, me dijo, yo creía que iba a llegar la CNI, te iba a agarrar de los pelos y te iba a sacarte afuera, porque en realidad los que decían que esto estaba mal eran acusados de antipatriotas, o sea, era... Y Sergio debe haber sido los ministros más poderosos que tuvo este país. O sea, Sergio, esta cuestión partió, yo me acuerdo, es que yo estaba a punto de irme a Estados Unidos y había en la Católica una especie de seminario o un grupo de gente que iba a liberalizar el tipo de cambio y iba a liberalizar el comercio exterior. Estamos hablando de 1974. Estaba Juan Carlos Méndez, está el otro Silva Méndez, digamos, Ernesto Silva. Estaba Sergio de la Cuadra, estaba una serie de gente, ¿ya? Y me acuerdo que en esa época era el profesor, ¿cómo se llama? El ministro de Frey, Sergio Molina. Estaba en la Católica en algún departamento. Y entonces él escucha, y entonces le dice, oye, cabros, digamos, ustedes van a romper el tejido empresarial y social de este país. Y entonces Miguel Kast le dijo, efectivamente, don Sergio, lo vamos a romper para siempre. Que fue una respuesta bestial, ¿eh? Impresionante. Que venía porque el ministro el canciller de Nixon en la época había sido profesor de ellos, Henry Schultz. Y cuando vino a Chile les dijo, muchachos, hagan los cambios ahora porque después no los van a poder hacer nunca más. Que fue lo que no hizo Macri. Pero las consecuencias fueron durísimas. Muy duras, muy duras. Fíjate que los grandes empresarios se dedican a los textiles, o sea, y ahora los grandes empresarios exportan. Es un cuento, fue un cambio muy impresionante de lo que era Chile pobre antes y lo que es Chile hoy día. Así cambió. Y los chilenos mal agradecidos. Así cambió el tejido empresarial. O sea, aquí claramente el tipo de industria que se desarrolla no tiene nada que ver con lo que había cuando yo empecé a trabajar. Nada que ver. Y esa evolución en la banca tuvo consecuencias. Yo me acuerdo de alguna de las crisis grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguna vez la industria del vino, u otra vez cuando... ¿Te acuerdas cuando se envenenaron estas uvas famosas? Ah, sí, pues. Ah, claro, bueno, pero eso a mi gusto fue un warning que le hizo Estados Unidos a Pinochet para decirle, oiga, suelte la manija. Sí, pero todas esas cosas tuvieron repercusiones bien importantes. Mucho, tú sabes que lo de la uva envenenada coincidió con una helada gigante en la zona central. O sea, a los que mayor abundamiento les tocó por lado y lado, la tijera. Así es. Mira cómo nos hemos dado vuelta. Oye, este es otro país completamente distinto. O sea, ¿te acuerdas de la propaganda que ustedes tienen en el Banco de Santiago? Cómprate un auto perico. Pero cómo no me voy a acordar. Y los autos que se compraban eran citronetas. O sea, eso era citroneta y renoleta. Ese era el mundo de la época. Tú sabes que ese spot marcó una época, sí, ¿no es cierto? En la televisión chilena. Nisim Charim y Delfina Guzmán, que fueron los grandes actores de esa serie. Roberto Méndez era el que craneaba todo esto. Yo participé en algunas de las reuniones en donde se generaron algunos de estos spots y eran
extremadamente divertida, porque tú comprenderás que ellos dos en privado decían cosas que eran bastante poco fáciles de decir en público, pero muy interesante. Pero bueno, pero yo creo que lo bueno fue que todo ese proceso llevó a un aprendizaje que hoy día tiene una banca que está tremendamente sana. O sea, lo que le estamos criticando ahora es el paso 2, digamos. Pero que es la bancarización de la gente, de la gente emergente y de la gente más pobre, que debiera tener alguna vía por la cual poderse endeudar que no sea necesariamente el retail financiero. Sí, hay mucha esperanza de que este producto nuevo de las tarjetas de prepago ayude a que mucha gente se vaya incorporando al sistema financiero. Si una persona que no tiene acceso hoy día al sistema financiero, ¿no es cierto?, usa una tarjeta de prepago, podría por esa vía demostrar que tiene una cierta capacidad de ordenarse, la tarjeta etcétera, RUT y la cuenta RUT ha RUT, sido un tremendo avance. Ha sido un tremendo avance. Yo creo que el Banco del Estado ha hecho un esfuerzo gigantesco por financiar el proyecto. Lo llevan a pérdida, ¿no? Leí alguna vez en el diario que el producto le costaba al Banco del Estado algo así como 15 millones de dólares al año en la cuenta de resultados. Los antecedentes que yo tengo del producto es que es muy difícil hacer rentable el producto de tarjeta de prepago. Pero... No, y además que tiene un montón de limitaciones. Sí. Cuando yo tengo que transferir, pone tú más de 200, no sé, algún monto, en el campo yo tengo que usar una cuenta de ahorro que tiene el empleado principal, porque la cuenta de ahorro no tiene esas limitaciones. Es casi como una cuenta corriente, solo que tienes que ir al banco. Lo que pasa es que es un producto, desde el punto de vista de la seguridad tecnológica, un poquito complejo. O sea, hay mucho fraude en esa tarjeta. El Banco del Estado está haciendo un esfuerzo muy grande por llevar esas tarjetas a chip. Muchas de ellas hoy día no tienen chip. Le prestan la tarjeta a gente. No es que se la presten, sino que son más fáciles de clonar. Claro. Y por lo tanto, el producto es complejo. Pero para robarte $1 millón tenés que clonar como 1 millón de tarjetas. Pero clonar tarjetas es relativamente fácil con las tecnologías actuales. Entonces, las que tienen banda, las que tienen chip, no. ¿Ya? Don Fernando, señor, 1 millón de gracias. Ha sido pero un gusto tenerte y yo creo que ha sido además súper entretenido todo el cuento de recordar, ¿no es cierto?, el pasado, que no es tan distante. No es tan distante. Tal vez nosotros que lo miramos desde más arriba no lo vemos tan distante, pero 30 años, el tango dice pero que 30 años... Explícale a un millennial todo este cuento. Yo creo que ahí hace falta un tema de recordar cómo fuimos y lo que éramos.